De vuelta en la entrevista del día, compartiendo con ustedes justamente las informaciones y vamos a también poner algo en la agenda que es interesante desde el punto de vista de la importancia de visibilizar también algunas cuestiones que es importante tener en cuenta. Eduardo Ojeda, coordinador general de la Corriente Sindical Clasista, está en comunicación con nosotros esta mañana para conocer un poco de detalles, ya que vemos que están empezando a movilizarse y queremos saber los motivos por cuál. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Un placer compartir con tu audiencia de la Corriente Sindical Clasista. Estamos en un estado crítico, histórico, del aumento de la crisis de las condiciones laborales en nuestro país. En ese sentido, ¿qué es lo que les está moviendo? Nosotros creemos que el gobierno de Santiago Peña, nosotros le llamamos Santita de Peña, dirigido y manejado por la política cartista y de Cartes, es un gobierno autoritario que está atropellando derechos fundamentales de la democracia, que es la Constitución Nacional, copando los cargos públicos, y desde ahí empieza a imponer sus políticas de despojo a los derechos de los trabajadores de la peor manera que se dio y se ha dado en la historia de la democracia en nuestro país. Profesor, se aprobó cuatro leyes que la ciudadanía no está digiriendo todavía, los obreros y los trabajadores en general, porque se hizo de la peor manera. No se hizo con la participación, con el debate suficiente con los trabajadores, ni menos en la instancia que se dio el tratamiento de esta ley que es en el Poder Legislativo. Entonces, estas cuatro leyes vienen y liquidan derechos fundamentales de los trabajadores. Uno, la seguridad social. La seguridad social se aprueba hace 13 meses la ley de la superintendencia de jubilación, donde privatiza el sistema jubilatorio, incorpora en el sistema de la jubilación paraguaya eh, el sistema chileno, de la capitalización individual. ¿Qué significa eso? Eso es corrupción, estafa para millones de trabajadores en América Latina y principalmente en Chile, donde la patronal ya no aporta, el Estado ya no aporta y encarece la jubilación a los trabajadores y a las trabajadoras. Y eso, en consecuencia, abandona a 2,5 millones mínimo de trabajadores que están fuera del sistema de la seguridad social en Paraguay, y empeora lo que están teniendo la seguridad social, encarece para lo mismo y va a precarizar más. Y también, en consecuencia, va a liquidar al Instituto de Previsión Social porque la patronal a no aportar. Profesor, va a obligar a sus trabajadores que no tienen sindicato para defenderse, eh, para que migren a las empresas aseguradoras privadas. Entonces, en consecuencia, el IPS cae a pedazos, no va a poder sostener su sistema ni su cobertura. ¿Tengo más tiempo todavía, profesor? Sí, Eduardo, pero me gustaría justamente dar un poco en esto que estás planteando, porque el discurso que se escucha y que se interpreta es que están enfocados en un proceso de modernización, Eduardo. Este es el discurso mentiroso y vergonzoso del gobierno y de sus cómplices, porque vos ves la ley, es muy material. Es decir, yo lo que te estoy diciendo le desafío a cualquiera del gobierno y al ministro de Economía que corrió a nosotros en un debate, o Santiago Peña que venga. Los parlamentarios no hicieron ninguna audiencia pública profunda para que se pueda debatir y conocer el contenido de la ley. En la Cámara de Diputados, la ley de la superintendencia de jubilación aprueba en 11 minutos. Y lo peor que la gente, yo te estoy explicando el tema de la privatización del sistema jubilatorio. Por otro lado, los trabajadores de la educación, la Fuerza Armada, la Fuerza Policial, Municipal y toda esta caja en crisis, se queda estos jubilados en la calle, porque la superintendencia va a liquidar. Ahí claramente la ley dice que el superintendente, la superintendencia de su cuerpo colegiado, lo que va a evaluar es la factibilidad de esta caja. Y sabemos que toda esta caja está en quiebra.
Pero la ley no presupuesta cómo se va a dar solución a los jubilados, a los miles de jubilados que hoy están en esa caja en quiebra y de lo que ya aportaron 10, 15, 20 años y a punto de jubilarse o medianamente se va a jubilar, no se presupuestó en la ley qué se va a hacer con estas personas. Entonces, de hecho, esto va un atropello al legítimo derecho de los trabajadores. Por otro lado, aprueban una ley de la carrera civil que supuestamente va a ser para que pueda modernizar el Estado y el funcionariado público se convierta en un sujeto social de carrera en las instituciones públicas. Mentira es. Un sinvergüenza es este Santiago Peña y Carter. Ellos vienen a atropellar la dignidad del funcionariado público en la ley. Se quita la estabilidad laboral del funcionario público. Es decir, hoy el funcionario público a partir de los años tiene estabilidad laboral, profesor. Y hoy con esta ley que se aprobó y cuando se ponga en práctica, y ya es ley, ¿verdad? Los funcionarios públicos van a ser evaluados por su jefe inmediato, quien politiquero, urrero y nada. Y este le va a evaluar y le va a echar si no responde a su línea política, como será en los municipios, en la gobernación actualmente. Y esto va a abarcar a todos. Se quitan los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, se quita derechos fundamentales y los contratados, más de 50.000 contratados, municipios, gobernaciones, porque abarca toda esta ley de la carrera civil. Hoy tienen que entrar en concurso abierto para renovar su contrato. Y si tiene suerte, va a entrar. Por un lado, puedo decir que concurse, pero vos ya tuviste 10 años, 5 años en IPS, en la municipalidad como contratado. ¿Y por qué? Porque ahora te van a hacer un concurso abierto y te van a dejar a la calle. Es decir, oye, rifajan a haber puestos de trabajo públicamente. Y después ya conocen ustedes, elevan de 3 a 10 años los cálculos para la jubilación, que es también otra ley, y que es una estafa del trabajador. De vos le mirás, ¿cómo que te va a engañar que va a ser mejor? Eso es una estafa, 120 meses, dice el profesor, 120 meses. Tiene que juntar todo tu salario. Y eso no lo hace en 10 años. Porque hay veces que faltaste, estos jornaleros, tuviste reposo, tuviste accidente laboral y en algunos casos te quedaste desocupado en ese periodo. Entonces te va a ir a 14, a 13 años y va a impactar 50, 30 a 20% tú vas a cobrar menos tu jubilación. Y este último todavía es una vergüenza. La última ley que te voy a nombrar de los cuatro, que es la ley de MIPYME. Sí. Inconstitucional. Todas estas leyes lo inconstitucional en su forma de tratamiento y decisión. Pero este es peor, elimina el salario mínimo. Autoriza a pagar a empresas que tienen hasta 50 trabajadores, 80% del salario mínimo. Vos no vas a tener indemnización preaviso que te echa la patronal en 3 años. En 3 años no vas a tener IPS. Entonces, estas son las leyes que aprobó Santiago Peña con sus parlamentarios corruptos y entreguistas. Y viene a atropellar los derechos de los trabajadores. Y nosotros estamos convocando a intensificar las movilizaciones y tumbar esta política autoritaria desde la calle. Movilización, corte de ruta. Vamos a insistir, vamos a trabajar, vamos a hablar con la gente, con los sectores democráticos, patrióticos de nuestro país, con el campesinado. Hay que enfrentarle a la política autoritaria del castismo desde la calle y ahí le vamos a derrotar. Eduardo, por último y agradeciendo tu tiempo, también para poner un poco en contexto, ¿qué es lo que se va a venir entonces a partir de ahora? Estabas mencionando las movilizaciones, aparte de eso, están reuniéndose, ¿qué pasa? Bueno, por todos lados hay revuelta, por todos lados la gente está muy asustada porque muchísimos sectores, inclusive dirigentes, no venían manejando estas decisiones. Dejaban como una cuestión que podría ser, se aprobó, picó, y bueno, y ahora se está profundizando el debate y está entrando, podemos decir, en la agenda de la preocupación de la mayoría de nuestros compatriotas. Y se está materializando desalojo al campesinado. Entonces nosotros estamos buscando articular, porque el movimiento sindical también está débil.
no tenemos la capacidad para decir, hoy vamos a convocar una huelga general, porque también fuimos afectados por la corrupción, el clientelismo en el sindicalismo. Entonces, no somos un sector que hoy podemos parar el país, pero somos un sector que podemos articular con otros sectores que podemos parar el país, que el campesinado, los estudiantes y también con los políticos sectores democráticos, patrióticos. Hago la política de Paraguay de ir honesto, aprende con ñe que está acá, ya construir de fuerza, ya derrotar en la calle, en la lucha a la política autoritaria del cartismo. Y vamos a intensificar corte de ruta, asamblea en la fábrica, hasta lograr llegar a nuestro objetivo, profesor. Eduardo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes desde la corriente sindical clasista. Muchas gracias. Eduardo queda coordinador justamente de esta corriente para poner un poco en contexto qué es lo que pasa y que también es importante tener esto en el radar. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.